Hemos venido viendo en los últimos programas a este trascendental escritor argentino, Jorge Luis Borges, del cual el correo del libro que ya hemos mostrado y que ahora muestro a ustedes, esperando que la cámara pueda tomarlo, del cual el correo del libro, en su número 19 del 15 de abril, recomienda la nueva antología personal. Un apretado libro, un denso libro, breve, donde Jorge Luis Borges ha dado a la imprenta lo que él considera mejor en toda su, él mismo diría, vasta producción a lo largo de 80 años de vida y cuando menos de 65 o 70 de quehaceres literarios. Realmente la nueva antología personal de Jorge Luis Borges, que recomienda el correo del libro a los maestros normalistas, podría ser o figurar como libro de cabecera para todo aquel que quiera, de alguna manera, afilar su idioma, su lengua, casi hasta el grado de la poesía, donde las palabras, todas y cada una, resultaran insustituibles. Veníamos viendo algunos de los muchos secretos que guarda la prosa borgiana. Veníamos tratando de desentrañar algunos de estos secretos, algunos de estos misterios, un poco a vuela pluma, un poco a ojo de pájaro, sí, porque esto es una invitación a maridarse con los libros y de ninguna manera una lección. En uno de los últimos libros de este escritor, libro que se llama El Hacedor, editado por MC, libro muy breve y por desgracia nada barato. ¿Qué libro es barato en nuestro país? Algo donde acaso el gobierno, que atina algunas veces, debiera meter hondamente la mano, porque todo libro es caro, todo libro forzosamente está muy más allá de las posibilidades normales de compra. Todo libro para usted, para mí, para cualquiera como nosotros, resulta en su precio un sacrificio. Y de este modo, ¿quién va a leer o quién va a comprar los libros? ¿Acaso, digo, el gobierno debiera meter ahí mano lo más hondamente posible? Poner como uno de los grandes servicios a la colectividad los libros a su alcance. He andado en países socialistas, Unión Soviética, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y en realidad todos los países socialistas del mundo. Uno de los espectáculos más conmovedores, más tiernos, más humanitarios, digamos, es ver mares de libros a precios ínfimos, al alcance de todo muchacho, de todo maestro, de todo trabajador, por pobre que sea, por pobre que venga a hacer su presupuesto, siempre podrá descontar unos cuantos centavos para comprar un par de buenos libros. Tanto hemos hablado aquí ya de la necesidad de los maestros como de la necesidad de los libros que tenemos en nuestro país, en México. Si bien formar un maestro lleva mucho tiempo y el esfuerzo de muchos y mucho dinero de la nación toda, hacer un libro lleva menos. Y si le desgajamos tantísimo impuesto como paga cada libro, tantísimo intermediario,
Si abrimos las fronteras para que vayan y vengan libros libres de todo gravamen, en un mercadeo bien vigilado, pero lo más extenso que sea posible, ya que no podemos preparar a la carrera maestros suficientes, cuando menos podríamos preparar a la carrera generaciones a través de libros, insisto, al alcance de cualquier presupuesto. Yo ahora recomiendo, por ejemplo, el libro que recomienda el Correo del Libro, Nueva Antología Personal de Jorge Luis Borges, y este del que voy a leer algunas parrafadas, e invito a que se compre. Es probable que este pequeño libro cueste 60 u 80 pesos. Es casi un abuso recomendarlo. Es casi un abuso estarle pidiendo al maestro normalista que lea, que compre libros. Como es de uso a lo largo de la historia y prácticamente en todas partes del mundo, el maestro tan esencial es esencialmente mal pagado. Es un hombre, sí, honesto, y parece que no le queda más remedio que ser honesto, pobre. Casi resulta un abuso decirle, maestro, lee, prepárate, oriéntate, sumérgete en la letra escrita. ¿Cómo? ¿De dónde? El Correo del Libro, tengo entendido, que envía los libros al más bajo precio posible a los maestros que lo pidan a la Secretaría de Educación Pública. El más bajo precio posible siempre es, de muchos modos, un precio no lo suficientemente bajo para que pueda adquirirlo, un estudiante o un maestro normalista. Que sirva para un poco más que la creación de la afición a los libros, este programa. Que sirva para elevar una prudente, vehemente, reverente protesta ante las autoridades gubernamentales a propósito de lo inalcanzable que resulta la letra de imprenta en nuestro país, del grave daño, gravísimo, que se ha venido causando desde hace ya mucho tiempo y que se sigue causando cuando los libros están solo al alcance del burgués, del hombre a quien le sobra el dinero, que es casualmente, con toda certeza, el hombre que no va a comprar libros. Que sirva para esto. En este libro, el hacedor, Jorge Luis Borges, hace un canto a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, el polígrafo mexicano, el maestro por excelencia entre los mexicanos, el hacedor de más de 140 libros, el hombre que sabía tantísimo de todo, que parecía, en su impecable habla, en su impecable conversación, en su cátedra impecable, que de tanto saber nada sabía. Había tal limpieza, tal sencillez, tal modestia en su constante proposición intelectual, que parecía, la proposición de uno cualquiera de nosotros. Maestro de Borges mismo, Alfonso Reyes recibe, luego de muerto, el homenaje del gran argentino. Dice así: el vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me permitieron compartir un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes. Supo bien aquel arte que ninguno supo del todo, ni Simbad ni Ulises, que es pasar de un país a otros países y estar íntegramente en cada uno. Si la memoria le clavó su flecha alguna vez, labró con el violento metal del arma el numeroso y lento alejandrino o la afligida endecha.
En los trabajos lo asistió la humana esperanza y fue lumbre de su vida dar con el verso que ya no se olvida y renovar la prosa castellana. Más allá del mío Cid, de paso tardo, y de la grey que aspira a ser oscura, rastreaba la fugaz literatura hasta los arrabales del lunfardo. En los 5 jardines del Merino se demoró, pero algo en él había inmortal y esencial que prefería el arduo estudio y el deber vivir. Prefirió, mejor dicho, los jardines de la meditación donde Porfirio erigió ante las sombras y el delirio el árbol del principio y de los fines. Reyes, la minuciosa providencia que administra lo pródigo y lo parco, nos dio a los unos el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia. Lo dichoso buscabas o lo triste que ocultan frontispicios y renombres, como el dios del Erígena, quisiste ser nadie para ser todos los hombres. Vastos y delicados esplendores logró tu estilo, esa precisa rosa, y a las guerras de Dios tornó gozosa la sangre militar de tus mayores. ¿Dónde estará, pregunto, el mexicano? ¿Contemplará con el horror de Edipo ante la extraña esfinge el arquetipo inmóvil de la cara o de la mano? ¿O errará como Swedenborg quería por un orbe más vívido y complejo que el terrenal, que apenas es reflejo de aquella alta y celeste algarabía? Sí, como los imperios de la laca y del ébano enseñan, la memoria labra su íntimo Edén, y hay en la gloria otro México y otra Cuernavaca. ¿Sabe Dios los colores que la suerte propone al hombre más allá del día? Yo ando por estas calles, todavía muy poco se me alcanza de la muerte. Solo una cosa sé, que Alfonso Reyes, donde quiera que el mar lo haya arrojado, se aplicará dichoso y desvelado al otro enigma y a las otras leyes. Al impar, tributemos, y al diverso las palmas y el clamor de una victoria. No profanen las lágrimas el verso que nuestro amor inscribe a su memoria. Espléndido poema, en verdad, donde puede rastrearse, lo decía la vez pasada, cómo a lo largo y en el seno de los versos de Jorge Luis Borges, es la inteligencia quien manda. Es la inteligencia la que manda. No, casualmente, no, precisamente, la inspiración o lo que viene llamándose inspiración, que es un no sé qué que queda atrapado de pronto sin que el poeta sepa cómo ni cuándo. Es una inteligencia cultivadísima a lo largo de los libros, que no se permite un paso fuera de lo que es la estricta razón, y que desde allí ordena la sinfonía amorosa de su sentimiento, que desde la lucidez, desde el intelecto, ordena el temblor de las emociones. Si releemos cualquiera de las cuartetas que componen el poema En la memoria de Reyes, veremos que lo que digo es cierto. El vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me permitieron compartir un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes. El vago azar. Del azar es la vaguedad. La vaguedad es la entraña del azar. De suyo la vida es vaga y requiere de la inteligencia para precisarse, para presentarse, dibujarse, ostentarse, precisa.
precisa, es decir, de principio a fin, de principios a fines. De suyo la vida es vaga. Y más aún porque, según dice la tradición oral, la tradición popular de todas partes, más aún es vago el azar. El azar, esta especie de misteriosa, impenetrable ordenación o concatenación de las cosas del mundo, esta especie de revés de la trama que nunca se deja ver del todo, que apenas si se alumbra, si se deja columbrar como una secretísima geometría dentro de la anarquía de los innumerables días del hombre. El azar, que ciertamente cuando aparece y es estudiado, revela el orden racional al que pertenece, el orden de necesidad donde se da, pero solo previo y largo estudio. Si la vida de suyo es vaga, de suyo aún más que la vida, el azar que está en la vida es vago. Vaguedad es vida, vaguedad es azar. Probablemente la única manera de quitarle al azar la vaguedad a la vida, sea reconocerlo, reconocer la vaguedad y decirlo. Del modo que la mariposa ciertamente pierde su misterio y pierde la vida cuando es clavada en el tablero, pero se ofrece ya a la quieta contemplación. Las palabras, cuando toman un trozo de vida o de humanidad, clavan ese trozo en el tablero de la reflexión. Le quitan misterio, por lo pronto, pero la ponen al alcance de la contemplación, de la expresión. Cuando Borges dice el vago azar, de alguna manera está develando, desnudando, delatando una condición secreta del azar, visible, ostensible, sí, solo para el hombre de la reflexión. Una condición secreta del azar que lo desnuda, que nos lo entrega. Una condición secreta que deja de serlo para ofrecernos al azar sin trampa. El vago azar, dice el poeta, y enfrenta de inmediato con el opósito esta primera frase: o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo. Del azar de la vida se puede hablar desde la vaguedad o hacia la vaguedad, ciertamente. Y Borges, jugando inteligentemente, 100% las cartas de la razón en la mano, enfrenta esto a las precisas leyes, donde se da todo aquello que no se dio en la vaguedad. Borges está pensando en el universo, lo infinito, el infinito. Borges sabe que el infinito es contemplado desde el vago azar, digamos, de la poesía, o desde las precisas leyes de la ciencia, o que la ciencia descubre. Y enfrenta estos opósitos, hace una especie de gracioso pasajero, permanentemente pasajero o pasajeramente permanente, y nos da como un cernido, como una secreta llave para
sin temor, con lucidez, enfrentarnos o adentrarnos más bien en el universo que tiene naturaleza soñosa o que es un sueño. Enfrenta los opósitos, y de alguna manera despierta la conciencia. Y es sumergida inmediatamente después la conciencia en la vastedad sin límites del universo. Pero el universo es calificado como sueño. A base de razón, de conocimientos, digamos que casi científicamente, Jorge Luis Borges, al echar mano de la vaguedad, del azar, de las leyes y de su precisión, del universo y del sueño que es su materia, ha hecho un velocísimo, armonioso juego de realidades e irrealidades, donde todo, de muchos modos, se vuelve evanescente, donde el hombre aparece como una mera brizna, o como una pieza de un intrincadísimo juego, donde el único que no sabe que se está jugando ni a qué, ni cómo, es el hombre. El vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me permitieron compartir un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes. La calificación de la tersura para el trecho, para el tiempo, los años donde anduvieron juntos Reyes y Borges, la calificación de tersura para el trecho es en realidad calificación de tersura para Alfonso Reyes. En Jorge Luis Borges hallaremos siempre, o invariablemente más bien, que un adjetivo que aparentemente anda persiguiendo a un sustantivo, en realidad va a rebotar mucho más adelante o mucho más atrás en sustantivos a los que aparentemente no alude, de los que ni siquiera se preocupa o ni siquiera tiene noticia. ¿Por qué habría de ser la tersura que califica el trecho o los años que vivieron juntos los dos artistas? ¿Por qué habría de calificar la tersura a Alfonso Reyes? ¿Por qué habría de calificar el trecho? ¿De qué manera un trecho de vida es terso o se hace terso? Desde las maneras del amor o desde las maneras de la lucidez. No hay otra. El terso trecho que caminé yo con Alfonso Reyes, que algo fui su amigo y mucho su discípulo, debió su tersura a la presencia de Alfonso Reyes. La tersura la ponía Alfonso Reyes. Resultó terso el trecho que el sabio alumbraba, que el sabio hacía sedeño. Me permitieron caminar un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes. Dice un poco más adelante, en los trabajos lo asistió la humana esperanza y fue lumbre de su vida dar con el verso que ya no se olvida y renovar la prosa castellana. De Alfonso Reyes ha dicho Borges que nunca nadie a lo largo de todos los siglos de existencia de la literatura castellana o de la lengua castellana, nunca nadie la escribió como él, como Alfonso Reyes. Este argentino, el más importante escritor desde el siglo de oro español hasta la fecha, reconoce con júbilo y con humildad que nunca nadie ha escrito en lengua castellana como Alfonso Reyes. Renovó la prosa castellana, dice Borges de Reyes. No, esto no. Quien renovó la prosa castellana
Quien la ha renovado, quien la está renovando, es Borges, no es Reyes. Yo diría que la riqueza verbal de Reyes es de tal manera amplia y profunda que no que renueve la lengua, sino que la lleva a sus, tal vez, acaso, últimas, o si no, máximas posibilidades de gravedad y gracia. La lengua, en el gran renovador que es Borges, se afila como una navaja, rasga velos de zonas hasta él nunca antes contempladas por la lengua. En Reyes forma un río de un caudal tan grande como terso, inagotablemente fluente siempre, suavísimamente líquido. No hay secreto que presente el mundo que la prosa de Reyes no pueda desnudar. Así como parecería que casi no hay novedad a que deba asomarse la lengua castellana que no haya sido ya develada, dejada sin novedad por la prosa de Jorge Luis Borges. De Reyes se han publicado, ¿cuántos van ya? 20, 21, algo así. Libros por el Fondo de Cultura Económica. Es fácil encontrar. Entre 130 volúmenes que escribió este hombre prodigioso, un libro en cualquier librería. Leer a Reyes es una obligación bastante más que de todo mexicano, de todo hombre que sienta que tiene derecho a la razón. De Borges, ¿qué hemos venido diciendo? Casi mucho y casi excesivamente ya, casi más de la cuenta ya, en estos breves programas. Uno y otro, diría yo, son los padres en este siglo de nuestra lengua. Diría que sí, sí. Cerremos este último programa dedicado a Borges, ahora en compañía del gran Alfonso Reyes, con un brevísimo poema de aquel. Nada o muy poco sé de mis mayores, portugueses, los Borges. Vaga gente que prosigue en mi carne oscuramente sus hábitos, rigores y temores. Tenues como si nunca hubieran sido y ajenos a los trámites del arte, indescifrablemente forman parte del tiempo, de la tierra y del olvido. Mejor así. Cumplida la faena, son Portugal, son la famosa gente que forzó las murallas del oriente y se dio al mar y al otro mar de arena. Son el rey que en el místico desierto se perdió y el que jura que no ha muerto. Gracias.